Buenas tardes, jóvenes. Vamos a concluir el quinto módulo del curso de Mecánica de Fluidos 1 con este ejemplo que quedó pendiente de la última clase. El enunciado del problema dice: aire fluye en forma estable y adiabáticamente desde un tanque a través de una tobera convergente conectada a un ducto aislado térmicamente de área constante. La tobera puede ser considerada internamente reversible, pero el ducto no. Las condiciones de temperatura y presión del aire en el tanque son 1 megapascal y 125 grados Celsius. La presión a la salida de la tobera, entrada del ducto de área constante, es 784 kilopascales. Determine la presión a la salida del ducto si la temperatura en este punto es 65 grados Celsius. Determina el incremento en la entropía. Asuma comportamiento de gas ideal con calores específicos constantes y desprecie cambios en energía potencial y cualquier dispositivo de transferencia de trabajo. Los datos que nos da el problema son la presión en el tanque, 1 megapascal, y la presión y la temperatura en el tanque, 125 grados Celsius, nos da la presión en el punto 1 y la temperatura en el punto 2. 65 grados Celsius. Queremos la presión de 2 y el cambio de entropía a lo largo del proceso. ¿Qué no va a ocurrir entre el tanque y el punto 1? Pues hasta el punto 1 el proceso es isentrópico. Cualquier incremento de entropía tiene que ver con el proceso de 1 a 2. Vamos a suponer condiciones estacionarias. Gas perfecto. Transferencia de calor despreciable a lo largo de todo el dispositivo. Tobera internamente reversible, cambios despreciables de energía potencial y no hay un dispositivo de potencia en ninguna parte de este proceso. Ecuaciones básicas, ecuaciones de flujo isentrópico y ecuaciones de flujo con fricción. Así que necesitamos determinar la presión del estado 2. Vamos a ver acá. La presión de 2 es igual a la presión de 2. Sin embargo, la presión que conocemos es la presión de 1. Multiplicamos y dividimos por la presión de 1. De 1 a 2, el ducto tiene fricción, así que debemos asociar, o las propiedades que usamos como referencia en flujo con fricción son propiedades de punto crítico, así que P2 crítica y P2 crítica. Y hemos multiplicado y dividido por 1 2 veces, de tal manera que la presión de 2 es igual a P1 multiplicado por P1 crítica dividido entre P1 multiplicado por P2 dividido entre P2 crítica y esto multiplicado por P2 crítica entre P1 crítica. Y P2 crítica y P1 crítica representan las propiedades en un punto donde Mach es igual a 1 y se alcanzó ese número de Mach por efectos de la fricción. ¿Qué tendría que ocurrir para que consideráramos que P2 crítica y P1 crítica pudieran ser diferentes? Para que P2 crítica y P1 crítica sean diferentes, tendría que haber una onda de choque entre 1 y 2. Así que debemos preguntarnos si será posible que haya una onda de choque entre 1 y 2.
Y para que se forme una onda de choque, el flujo tiene que ser supersónico. ¿Será posible que en este problema el flujo alcance condiciones supersónicas en alguna parte? El ducto está conectado al tanque a través de una tobera convergente. Y la tobera convergente, o por medio de una tobera convergente, si empezamos en una condición de reposo, el máximo número de Mach que podemos aspirar es a 1. Es decir, el número de Mach en el punto 1 tiene que ser menor o igual a 1. Si el número de Mach aquí es subsónico, por efectos de la fricción, el máximo número de Mach que podemos alcanzar es 1. Eso significa que el número de Mach en 2 también debe ser menor o igual a 1. Por lo tanto, esto no alcanza condiciones sónicas siquiera. Bueno, como límite puede alcanzar condiciones sónicas, pero a supersónica nunca va a llegar. Por lo tanto, P2 crítica y P1 crítica son iguales. El punto de referencia donde Mach es igual a 1 es el mismo para este punto que para este punto. Repito, lo único que puede hacer que esas condiciones, que esas referencias sean diferentes, es que haya una onda de choque entre los puntos 1 y 2. De tal manera que la presión de 2 es igual a la presión de 1 multiplicado por P1 crítica entre P1 multiplicado por P2 entre P2 crítica. Y P1 entre P1 crítica es función de el número de Mach en 1. Y P2 entre P2 crítica es función de el número de Mach en 2. Esto sugiere que si podemos encontrar el número de Mach en 1 y el número de Mach en 2, podemos ir a las tablas de fricción y determinar P1 entre P1 crítica y P2 entre P2 crítica. ¿Cómo determinamos el número de Mach en 1? En el punto 1 conocemos la presión de 1 y conocemos la presión del tanque. Y de aquí a acá no hay variación en las propiedades de estancamiento, así que P1 de estancamiento es igual a la presión del tanque. Por lo tanto, P1 entre P sub 0 es igual a 784 entre 1000, 0.784. Y con ese número, con esa relación de presión a presión de estancamiento, debemos ir a la tabla de flujo isentrópico. Y 0.784 equivale a un número de Mach de 0.6. Vamos a borrar esto. Y ya sabemos que el número de Mach en 1 es 0.6. Para encontrar el número de Mach en 2 deberíamos relacionar propiedades del punto 2 o ver qué conocemos del estado 2. Ahora,
¿Por qué nos interesaría determinar la temperatura de 1? Quizás para contestar la segunda pregunta, porque ya estamos pensando en la segunda pregunta. La primera incógnita es encontrar P2. Es decir, al final de la primera parte vamos a conocer P2 y P1. Y la segunda pregunta es el cambio de entropía. Si ya vamos a conocer estos dos y el problema nos da como dato esto, vale la pena tener T1 para encontrar el cambio de entropía. Para determinar el número de Mach en el punto 2, pues hay diferentes caminos que podemos tomar. Para el camino que se indica aquí, lo que nos interesa buscar es T2 entre T2 críticas. Si podemos encontrar este valor, podemos ir a las tablas de flujo de Fano y determinar el número de Mach. Y esto es igual a T2 entre T2 crítica por T1 entre T1. Y no es necesario ponerle subíndices a las propiedades críticas, pues hemos dicho que no hay una onda de choque en el medio en ninguna parte entre 1 y 2, por lo tanto es posible asociar esos dos estados con una sola condición crítica. Así que T2 entre T2 crítica es igual a T2 entre T1 multiplicado por T1 entre T crítica. T2 ya la conocemos, T1 ya la conocemos. Podemos ir a la tabla de flujo con fricción con el número de Mach de 0.6 y determinar la relación de T a T crítica. Y por ahí mismo buscar la relación de P a P crítica que nos va a servir para encontrar la presión de 2. Así que encontramos T2, la relación de T2 a T crítica, y con esto podemos regresar a la tabla de flujo con fricción. Y vamos a ver cuál es la relación. 1.0192. Ese número de Mach debe estar entre 0.96 y 0.94 según esta tabla. Habría que interpolar entre esos dos valores. Y según este resultado está cerca de 0.94. Habrá otra manera para haber determinado ese número de Mach en 2. Sabemos que entre el tanque y el punto 2 no hay ninguna transferencia de calor, por lo tanto la temperatura del tanque es igual a la temperatura de estancamiento tanto en 1 como en 2, así que también pudimos haber obtenido esta relación de T2 a T de estancamiento y con las tablas de flujo isentrópico obtener el número de Mach en el punto 2. Así que en la tabla de flujo con fricción encontramos la relación de P2 a P2 crítica y ya habíamos obtenido con el número de Mach en 1 la relación de P1 a P crítica. Solo es cuestión de sustituir y determinar que la presión en 2 es de 476.5 kilopascales. Y para este problema, ¿cuál debe ser
la presión del receptor. Esta es una pregunta bastante sencilla que vamos a dejar para que sea contestada por el primer estudiante que llegue a esta parte del video. La segunda pregunta es el incremento de la entropía, y decíamos que ese incremento de entropía tenía que ocurrir entre 1 y 2, pues el proceso desde el tanque hasta el punto 1 es isentrópico. Sustituimos las temperaturas, el calor específico a presión constante y la constante de gas ideal, y obtenemos este incremento de entropía. Ahora la pregunta es, ¿habrá alguna otra manera de obtener este incremento de entropía? Vamos a dejar esta pregunta en el aire. Y si piensan que hay otra opción, una buena manera de verificar si es la respuesta correcta es resolviendo el problema de esa otra manera y comprobando si el resultado es el mismo. Y con esto concluimos el quinto módulo del curso de Mecánica de Fluidos 2 y es el penúltimo tema que tiene que ver con flujo compresible. En el próximo módulo vamos a ver el efecto de la transferencia de calor en el flujo compresible y con eso daremos por finalizado el tema de flujo compresible y regresaremos a los incompresibles. Así que nos vemos en el siguiente módulo. Hasta la próxima.